Bien, este es el resumen, hermanos, que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Así que como está publicado en el internet, pues es para uso, ¿no? De la predicación de la palabra, para honra y gloria de Dios, ¿no? Bueno, es el comentario que nuestro hermano hace, él ve cómo se puede resumir la lección, y no solamente él, sino hay muchos hermanos que hacen resúmenes, ¿no? Y está publicado ahí en el internet y uno lo puede tomar y utilizarlo, ¿no? Bueno, aquí entonces vamos a ver, me gustaría que me confirmen si se ve en la pantalla la lección, este resumen, el título ahí, hermanos, si alguien puede darle lectura. Motivación y preparación para la misión. Muy bien, gracias, hermana. Motivación, ¿no? Motivación y preparación para la misión. Muy bien, hermanos. Vamos a imaginar que estamos en la escuela sabática ya, en nuestra clase. Ahí está el maestro y hemos socializado, ¿no? Ya sabemos cómo estamos, qué necesidades tenemos, cómo estamos predicando la palabra a nuestros amigos y todo ello, ¿no? Y entonces ya pues después de una oración, el maestro, ¿no? Pregunta a los alumnos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta hay respecto a la lección? ¿Qué partes son importantes, ¿no? En la lección de esta semana. Eh, Compartir, ¿no? También testimonios respecto a esta lección, ¿no? Que titula ahí Motivación y preparación para la misión. Así que hermanos que hemos estudiado toda esta semana en esta sala, pues puedan comentar, hermanos, compartir, a ver, ¿qué es lo que han aprendido, hermanos, en esta semana? ¿O qué hemos aprendido, pues, hermanos? Prenda su micro, hermano, y participe. A ver, hermano, motivación y preparación para la misión. O si no, también haga preguntas, hermanos, ¿no? Hermano, A ver, justo, ¿alguien quiere participar? Hermana, por favor, a ver. bueno, acerca de las motivaciones, hablamos acerca de qué es lo que nos movía a nosotros a predicar o hablar a otros acerca de Jesús. Y hablamos especialmente de que debíamos tener una experiencia personal con Él. Cada uno tiene una experiencia con el Señor. Mi experiencia es totalmente distinta de la suya, de la del hermano Celso, de todos. O sea, cada uno tiene que tener esa parte con el Señor. Y dependiendo de esa experiencia que yo tengo, eso es lo que me mueve. Hablamos acerca de que de la abundancia del corazón habla la boca, o sea, de qué me estoy llenando para poder yo, ¿cierto?, hablar a los demás. Eh, Hablábamos también acerca de que debíamos estar preparados para eso, o sea, que no era llegar y salir a tontas y a locas, ¿cierto?, a predicar la palabra, sino que debíamos orar, debíamos estudiar la palabra, porque ¿qué le vamos a hablar a otros si no, si no conocemos? Eh, También hablábamos acerca del fundamento que debíamos tener también. ¿En qué estoy creyendo? O sea, no es que yo, por ejemplo, creo en Dios a ciegas nomás, sin tener un fundamento. Creo porque hay una base profética. Veo todo lo que se ha cumplido de la palabra de Dios en la Biblia y sé que es real. Yo, por ejemplo, de mi experiencia podría contar que cuando yo llegué a la iglesia el primer día, la primera vez que fui a la iglesia, se estaba hablando acerca de las profecías del libro de Daniel. Y cuando empezaron a hablar y a comparar lo que iba pasando en los imperios terrenales y tenían que ver con estas bestias, la verdad es que yo quedé maravillada y enamorada de la palabra de Dios. Creo que el fundamento profético que tenemos es maravilloso y eso también nos tiene que mover a compartirlo con los demás. Muy bien, hermana, gracias. Ahí está, hermanos, el resumen de la lección. Hay muchas cosas que nuestra hermana ha indicado, ¿no? Y tu hermano, hermana, también puedes compartir algo que de repente resaltas, ¿no? En esta lección. Recordemos que mañana en la escuela sabática, en nuestras clases, vamos a participar también, ¿no?
A ver, hermano, hermana, puedes participar o también de repente tienes preguntas. La Bien. pregunta, hermano, tal vez sería, ¿qué tipos de motivación podemos presentar? Porque debe haber muchas motivaciones para presentar, llamar atención o impactar a los hermanos en la clase. Ahora tal vez podemos enumerar cuáles serían los tipos de motivar a las personas o a la clase, al grupo, hermano. Eso creo que es importante, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Sí, pues, hermanos, nuestro hermano pregunta, ¿no? ¿Qué tipos de motivaciones podría haber? Nuestra hermana Mónica menciona, ¿no? De que estas motivaciones o estas experiencias, ¿no? Que uno tiene con Dios, pueden ser diversas, ¿no? De acuerdo a cada persona, ¿no? Em, bueno, pero de todas maneras, cada uno podría dar su testimonio, ¿no? Cada uno podría dar su testimonio respecto a que por qué uno puede o comparte, por qué una persona o un hermano o una hermana o tu hermano, tu hermana, por qué compartes la palabra, qué te motiva, ¿no? Ah, a predicar, a compartir esta palabra, ¿no? Entonces habría que meditar en eso, ¿no? No vaya a ser que, como dice la palabra del Señor, mm, que de repente la envidia podría ser una causa, ¿no? Para predicar también el Evangelio. O la competencia, hermanos, competencia. Ah, están predicando tal grupo. Nosotros también vamos a predicar para hacer competencia, ¿no? O de repente, no sé qué otras motivaciones puede haber para predicar, pero parece algo insólito, ¿no? Como por envidia uno puede predicar, pero ahí dice la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo vio a hermanos que predicaban. Por envidia seguramente, ¿no? A Pablo, que él también predicaba, entonces ellos también, ¿no? Predicaban así. Y bueno, pues, ¿qué es lo que te motiva a predicar, hermano? Yo recuerdo un hermano, su testimonio, que él estaba enamorado, pues, de una hermana. Él todavía no era hermano, se conoció con una joven, ¿no? De la iglesia, ¿no? La joven le invitó, ¿no? A la iglesia y pues él estuvo allí, no sabía nada de la Biblia, nada. Él estaba enamorado de esa hermana y pues y veía que habían otros jóvenes también en la iglesia, pero él por querer lograr, ¿no? Resaltar y ser el joven, ¿no? Que pueda estar enamorado o novio con ella, pues él participaba en la sociedad de jóvenes, en todo para resaltar, ¿no? Para hacer ver que él era bueno en todo eso, ¿no? Pero lo hacía no por la motivación correcta de repente, ¿no? Sino por estar, ¿no? En pareja con esa hermanita. Bueno, es un testimonio largo, ¿no? Que le escuché. Y así, uno puede ir a la iglesia por diferentes, o también predicar por diferentes motivaciones. Pero la pregunta lógicamente sería, ¿cuál sería la motivación correcta, hermanos, para predicar la palabra de Dios? Aquí en la lección de la escuela sabática, hermanos, de este día viernes, en el folleto que tenemos, eh, justamente ahí da una respuesta, hermanos. Si alguien quiere responder, pues responda, hermanos, ¿no? ¿Cuál es la motivación correcta? Bueno, en la lección de Hermano, escuela justo, sabática, disculpe, sí, hermana, otra pregunta que podríamos hacer que también nos podría ayudar a todos en la clase es cómo podemos motivar a otros. ah, qué bien. ¿Cómo podemos motivar a otras personas para que también puedan, ¿no? Predicar la palabra de Dios? Pero vamos a ver, hermanos, ahora la respuesta que da aquí la lección de la escuela sabática. Bueno, ahí está también comentarios del hermano que ha escrito esta lección, ¿no? ¿No? Que es una grande ayuda para nosotros, ¿no?
Y también hay comentarios del espíritu de profecía, hermanos, ¿no? Y vamos a ver entonces aquí, en este día, viernes 10 de noviembre, hermanos. Hoy día es 10 de noviembre. Estamos pues en la cuarto trimestre, ¿no? Y la lección es la sexta lección, ¿no? En la lección número 6, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, dice, para estudiar justamente y para meditar, dice. Vamos a ver el comentario. ¿Qué dice aquí la lección, no? Dice, nuestra obra, hermanos, nuestra obra misionera debe surgir de un profundo amor. Estamos viendo, hermanos, ¿qué dice ahí? Debe surgir, la motivación debe ser de un profundo amor, dice, ¿no? Aquí, ¿no? Profundo amor. Vamos a ver aquí. Dice, profundo amor. Voy a marcar esto. Ahí está esta parte. Profundo amor. Amor, hermanos. Agradecido por lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Ese sería, hermanos, la motivación correcta. No es otra cosa, hermanos. No es para mostrarnos nosotros, qué buen predicador somos, o no sé. A veces uno, cuando alaba al Señor, también hay muchos hermanos, simplemente lo que buscan es que todos los miren, lo alaben, bueno, buscan eso, ¿no? Participan dentro de la iglesia, sí, ¿no? En todo participan o de repente en conocimiento incluso de la Biblia para resaltar. Pero, hermanos, dice aquí, la obra misionera debe surgir de un profundo amor agradecido por lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida, hermanos. Cualquier otra motivación es errónea, hermanos. Aquí está contundente, ¿no? La afirmación dice, cualquier otra motivación es errónea, dice, ¿no? Claro, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Cualquier otra motivación, pues no es la correcta, ¿no? Estar inmersos, antes, hermanos, estoy recordando lo que dice el Señor Jesucristo. Muchos cuando el Señor Jesucristo venga, ¿no? Muchos dirán, ¿no? Pero Señor, ¿acaso en tu nombre no hemos predicado? ¿Acaso en tu nombre no hemos sacado demonios? ¿Acaso en tu nombre no hemos hecho milagros, Señor? ¿Por qué ahora nos encontramos perdidos? Justamente, hermanos, porque la motivación con la cual ellos hacían la obra no era la correcta, pues, hermanos, no era la correcta. Y aquí estamos viendo que nos está indicando en la lección, en este comentario, que la motivación correcta debería ser un amor profundo, un amor de agradecimiento por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos. Entonces, esa sería la motivación correcta, ¿no? Muy Hermano bien. Justo, Sí, hermana. hermanito, yo pienso de que tantas maravillas que ha hecho nuestro Señor en nuestras vidas, eh, contamos con claridad. Yo, por ejemplo, cuando hablo del Señor, hablo con un amor profundo, de repente no con palabras, con bosquejo, sino todo lo maravilloso que ha sido en mi vida desde el momento que conocí la palabra del Señor y agradecida por mis hijas también. Bueno, en este campo de Lisbeth llegó a graduarse, aunque con tantas dificultades que tuvo Lisbeth, pero el Señor en su misericordia exaltó, salió, ahora está para la titulación. Yo creo que también tantas cosas recordar, lo que con ustedes mismos hemos predicado, las maravillas que hizo con Edwin y en mi vida también. Entonces hablamos con esa base, con esa certeza. A veces pienso yo, a lo alto de esta cumbre subiera y gritara la existencia del Señor, sería poco. Y muchas veces las personas no entienden, da tristeza. Y bueno, nosotros, llenos de Espíritu Santo, con tantas cosas que he hecho al Señor,
y sigue haciéndolo. Es como esta mañana. Yo quiero arreglar la iglesia porque mañana la iglesia de Urubamba está de aniversario, pero desde ayer ya comprando flores, haciendo como voy a hacerlo. Y bueno, así creo que sale dentro de nuestro ser, ¿no? Cómo servir al Señor, cómo responder de repente lo poco, lo mucho que podamos hacer todavía, porque no es la plenitud con que, Padre, y todo es poco, pero hay una cosa dentro de nosotros, con qué amor hablamos, predicamos, damos la buena nueva, la esperanza que tenemos en nuestro Padre. Hay tantas cosas, hermano, maravillosas que lo que podemos reflejar en medio de oscuridad de este mundo que vivimos. Y bueno, eso es lo que yo siento, hermano, en esta mañana, al resumir, ¿no? Toda la semana que hemos estudiado con nuestro Padre y las buenas nuevas que hemos aprendido y la esperanza que tenemos de la Canaán celestial que el Señor está preparando nuestra morada, ¿no? Y alcanzar esa maravillosa, si Dios tiene misericordia por nosotros. Amén, hermano. Amén, amén, hermana. Ahí está el testimonio de nuestra hermana Nancy, hermanos, ¿no? Sí, pues personalmente conozco a la hermana Nancy, a su familia, y pues hemos estado juntos ahí en el grupo, un grupo creo que era los Incas, también Gedeones, bueno, en diferentes grupos se ha predicado así la palabra del Señor. Y pues las experiencias que se ve ahí, pues es casos maravillosos, ¿no? Milagros que han sucedido, ¿no? En su vida y siguen sucediendo, ¿no? Como está explicando el caso de Maribel, ¿no? Por ejemplo, su otra hija que o digo, sí, pues la hija que tiene Maribel, ahora último es Lisbeth, que se gradúa. Estoy recordando a Maribel, por ejemplo, que ella, en la visión que ella tiene, ¿no? La medida que tiene es muy alta, ¿no? Y entonces, pero a pesar que sus profesores decían que no iba a ser simplemente un adorno de la casa, pero gracias a Dios con oraciones y todo, ella pudo surgir adelante y eligió la de derecho, ¿no? Para estudiar y hay que leer bastante y con esa, con la vista que tenía, pues era algo tal vez para una persona imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Logró, pues, ¿no? Con mucha oración, graduarse, así como Lisbeth, ¿no? Oración para todo, para su jurado, para todo, oración, hermano, así. Me toca tal cosa, pues siempre nos llevaba a un lugarcito y oramos, sí, vamos a orar. Y así hasta que ahora ya, pues, hermanos, ya es adulto, tiene su familia y pues ahora es juez, hermanos, pues, y para honra y gloria de Dios, ¿no? De ahí donde ha estado siempre predicando el Evangelio, ahora Lisbeth y así, y tantas otras maravillas que ha pasado en su familia, con nuestra hermana Nancy, milagros que han pasado. Entonces ella tiene bastante experiencia, ¿no? De que hay un Dios que existe, que Él nos ayuda y que hace milagros y hace todo, ¿no? Perdona nuestros pecados y todo. Entonces, ahí su motivación de ella es eso, ¿no? Su experiencia que tiene, ¿no? Con Dios. Entonces, por eso ella predica, ¿no? No es otra, no hay otro interés, ¿no? Para predicar. Bueno, ahí está, un ejemplo, ¿no? Vamos, ¿qué más dice aquí, hermanos? Vamos a ver la lección de escuela sabática. Dice así. Nuestra obra misionera debe surgir de un profundo amor agradecido por lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Cualquier otra motivación, si no es el amor y agradecimiento a Dios por lo que está haciendo, hermanos, pues es erróneo. Estar inmersos, hermanos, o sea, metidos en la palabra de Dios, como lo estamos haciendo cada mañana, hermanos, nos entramos a estudiar la palabra y cada uno personalmente seguramente está estudiando también la palabra de Dios.
Estar entonces sumergido, metido dentro, así en el estudio de la palabra de Dios y en sintonía pues con la palabra también, o sea, estamos viviendo esa palabra, practicándola. Entonces, esa es, hermanos, la clave para el éxito de la predicación y la evangelización. Entonces, cuando estamos estudiando, estamos practicando todo ello, ahí vamos a tener éxito para la predicación. Porque la gente que a quien vamos a compartir la palabra de Dios, de hecho nos va a mirar a nosotros, ¿no? Que no solamente lo que estamos diciendo, sino si lo estamos practicando, esas cosas que decimos. Porque si no lo estamos practicando, hermanos, ya pues nadie nos va a creer, pues nos va a decir que somos hipócritas. Pero no, claro, bonito hablas, pero sin embargo, en tu comportamiento estás mal, así nos va a decir, nos van a encarar inclusive, pues hermanos. Entonces, en el estudio de la palabra de Dios y en la práctica de la palabra es la clave para el éxito, hermanos, en la predicación y evangelización. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo, hermanos. Esto es importantísimo, hermanos, porque por nosotros nomás pues no podríamos hacer nada, hermanos. Como dice el Señor Jesucristo, sin mí, nada podéis hacer. Así como el árbol, la vid, digamos, tiene sus ramas, pámpanos se llama. Si está cortado esa rama o pámpano, pues esa rama ya no puede dar fruto, pues se va a secar, ¿no? Eso puede servir para el horno, para quemar, ¿no? Entonces, separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer, hermanos. Sin Cristo, nada se puede hacer. Entonces, pero si estamos juntos a Cristo, unidos a Cristo, hermanos, nuestra vida, entonces así automáticamente el fruto viene, ¿no? Entonces, nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo, pues debe estar ligado, unido, hermanos, a Cristo, ¿no? Debemos extraer constantemente de Él, hermanos, pues de Él, o sea, ¿qué cosa? El pan vivo, o sea, prácticamente Jesús es como un pan que cada día se toma el desayuno, pan se come así, es un símbolo, ¿no? Estamos ahora, por ejemplo, comiendo este pan vivo. Ese es a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Simbólicamente, a través de su palabra, nos estamos alimentando del Señor Jesús. El pan vivo que descendió del cielo y bebiendo también, ¿no? De una fresca siempre ofreciendo sus abundantes tesoros, sus enseñanzas, Padre. Hermanos, eh, como de una fuente, ¿no? Que sale el agua, un manante, así el Señor Jesucristo es como una fuente que cada día siempre encontramos, ¿no? Una enseñanza del Señor, nos alienta, nos anima a su palabra. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros y permitimos que nuestros corazones, hermanos, expresen a Él debidos, pues, ¿no? Tendremos, pues, así una frescura perdurable en nuestra vida religiosa, hermanos. Nuestras oraciones de una conversación con Dios, como si habláramos con. Es importante, hermanos, la relación que tenemos, así como con un amigo, uno hace todo y así tiene que ser la relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como con un amigo, nos está diciendo aquí el comentario. Nos dirá sus misterios personalmente. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentido de la presencia de Jesús. A menudo nuestro corazón arderá dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros como lo hizo con Enoch. Así que, hermanos, también había esos dos discípulos que iban camino a Emaús, se acercó el Señor Jesús y les habló, y sus corazones latían más fuerte, hermanos, porque estaban entendiendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios habla del Señor Jesús, y las cosas que acontecen son las cosas que ya está predicha, ¿no? La profecía. Así que, hermanos, bueno, ¿qué más dice aquí? Cuando esta es en verdad, hermanos, la experiencia del cristiano,
Se ven en su vida una sencillez y una humildad, una mansedumbre y una bondad de corazón que muestran pues a todos aquellos con quienes se relacionan que ha estado con Jesús y aprendido de él, hermanos. Claro, si estamos con Jesús, entonces eso va a ser visible, ¿no? A la gente que nos mira, entonces, y eso se va a ver por la humildad. El Señor Jesús bueno, la humildad del Señor Jesús se va a ver en nuestra vida, la sencillez del Señor Jesucristo se va a ver en nuestra vida también, y eso la gente va a ver, ¿no? La mansedumbre del Señor Jesucristo se va a ver, también la gente va a ver en nuestras vidas, ¿no? La bondad de corazón que el Señor tiene también se verá, pues, ¿no? La gente verá. No puede haber crecimiento, hermanos, o fructificación en la vida que se centra en el yo. Si nos centramos en el yo, hermanos, pues no, prácticamente, hermanos, ¿cómo podríamos decir, hermanos? Por ejemplo, este ángel Lucifer, que se separa de Dios, de su creador, este ángel de luz se separa de su creador, de Dios, entonces entra en el yo quiero ser Dios, yo quiero hacer las cosas, cuestiona todas las cosas, entonces él se convierte pues se corrompe, se malogra, es como el agua estancada, se apesta, no se malogra, cualquier cosa, la carne también que se pasa ahí se apesta, bueno, es así, ¿no? Cuando cualquier persona se desprende de Dios, se concentra en sí mismo, en el yo, entonces muere, está muriendo espiritualmente, está muerto en vida, ¿no? Así que no puede haber pues crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo, en el orgullo, en el enaltecimiento, ¿no? Si has aceptado a Cristo como un salvador personal, debes olvidarte de ti mismo y tratar de ayudar a otros. Si hemos aceptado, hermanos, a Cristo como nuestro salvador personal, entonces tenemos que olvidarnos de nosotros mismos, ¿no? Y hay que tratar de ayudar a otras personas, ¿no? Como el Señor Jesús lo ha hecho. Habla del amor de Cristo, cuenta a los demás acerca de su muerte abnegada, ¿no? En nuestro favor. A medida que recibas, pues, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor, desinteresado y trabajo por otros, ¿no? Y crecerás, dice aquí, y darás fruto. Claro, es así, pues, hermanos, ¿no? Tu fe se incrementará, tus convicciones se profundizarán, tu amor se perfeccionará. Si estamos unidos al Señor Jesús, hermanos, pues vamos madurando cada vez más y automáticamente los frutos se van a ver en nuestras vidas también, ¿no? O bueno, frutos que lo produce el Señor Jesucristo, ¿no? Y las preguntas que hay en la lección, hermanos, de hoy día dice así. Primera pregunta. ¿Cómo entiendes las palabras de Pablo, hermanos? En el libro de Filipenses hemos leído esta semana con respecto pues a la predicación de Cristo por envidia. ¿Cómo es eso de predicar, hermanos, la palabra de Dios por envidia? La predicación de la palabra de Dios por contiendas, competencia. O la predicación de la palabra por ambición egoísta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice eso, pues, ¿no? Que habían hermanos en la iglesia, Ajá, ¿no? todo eso, hermano, justo ahí pues, ahí. Hacemos por celos, por contienda, por vanagloria, o sea, ahí pues, ¿no? Ahí, o sea, el carácter del ser humano es así, ¿no? O sea, nos gusta hacer siempre por competencia, ¿no? Hacer, no, sí, no, pues, o sea, es la reacción natural del ser humano, ¿no? Entonces, todo eso tiene que eliminarse de mi vida, ¿no? Sino más que ahí, seguramente ahora después de esto viene el consejo sano de Pablo, ¿no, hermano? Está bien, hermano, esa partecita. O sea, pues, reflexionemos para mañana, ¿no?
así es, hermanos, pues todo esto es un resultado, no una consecuencia de no estar conectados con el Señor Jesucristo. Ojo eso, ¿no? Para nosotros también. Si esas motivaciones, envidia, contienda, ambición egoísta, si así estamos en la iglesia o queremos tener una responsabilidad, quiero ser un anciano de iglesia, como si fuera una competencia política donde uno está buscando una u otra cosa, ¿sí? Y no espera de Dios humildemente que Dios le indique, estaríamos mal, pues nuestra motivación está mal dentro de la iglesia, pues hermanos. En la iglesia, entonces, al servir a Dios, debe haber una motivación correcta, como ya lo hemos leído, ¿no? Que debería ser el amor y el agradecimiento a Dios. Pero todo esto, hermanos, se sintetiza, pues, en, vamos a ver aquí, hermanos. El árbol, bueno, estoy tratando de dibujar aquí un árbol, digamos así, y ya. Y, y entonces, hermanos, aquí la rama, ahí está la rama. Entonces esta rama va a dar fruto, pues, hermanos. Ahí estoy dibujando un fruto. Automáticamente da. Nosotros somos esa ramita que está allí y como si estamos conectados a este tronco, al tronco principal que es este Cristo, simboliza a Cristo. Si estamos unidos a Cristo, automáticamente, si estamos unidos de Él, dependemos de Él, nos caminamos con Él, conversamos con Él, ¿no? Entonces, si estamos unidos a Cristo, automáticamente vamos a producir los frutos correctos. La motivación va a ser la correcta, ¿no? Es el amor de Dios, se va a manifestar en nuestra vida, la humildad, la mansedumbre, todo lo que es Cristo. Pero cuando estamos, hermanos, desconectados, entonces aquí dibujo aquí otro, ya está el árbol, pero esa rama, digamos, está ahí en el suelo, desconectado, hermanos, ¿no? Entonces aquí ya no va a dar fruto. Ustedes han visto alguna rama que está en el suelo ahí botado que da fruto, si no está conectado ya al tronco. Ya no da fruto, pues se seca. Entonces lo que pasa con el ser humano en esta tierra, quien sea quien sea, si no está conectado con Cristo, está muerto en vida y aparentemente tiene frutos, pues no, frutos, pero esos frutos no valen para nada, ¿no? Entonces, hermanos, la solución está en estar unidos con Cristo y eso es lo que estamos haciendo cada mañana, unirnos a Dios a través de la oración, como lo hizo el Señor Jesucristo, como hijo se conectaba con su Padre, ¿no? Y así, Él hacía todas las obras, en realidad el Padre, el Espíritu Santo hacía a través de Él. De igual manera en nosotros también, el que hace las obras es Dios a través de nosotros, ¿no? Eso es importante, hermanos, ¿no? Esa conexión. Ese es el problema también que hay, pues, ¿no? A lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, nos está hablando de este problema, ¿no? De estar separados de Jesucristo, de Dios, ¿no? Y hay que unirse, hay que reconciliarse con Dios. Estando unidos con Él, hermanos, pues, entonces las motivaciones van a ser las correctas, ¿no? Para predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos asegurarnos de no ser culpables de hacer precisamente eso? No. Entonces, estamos tratando de encontrar una respuesta, ¿no? Todas motivaciones equivocadas, envidia, contienda, ambición egoísta, es porque hemos dicho de que no está conectado con el Señor. Predicadores grandes en este mundo pueden estar predicando maravillas, pero si no está conectado con Dios, pues no vale de nada, ¿no? El mismo, hay un pastor, ¿no? Que cuenta, ¿no? Él está consagrado a Dios desde joven, así conoció al Señor, su familia conoció. Y él, pues, desde jovencito estudió teología, ya jovencito pastor, y él predicaba, pues, en el púlpito, maravillas. Tú lo conoces a ese predicador, que en todo el mundo todos lo conocen a este predicador. Y él cuenta, no su testimonio, sino él predicaba y decía, Cristo es el que te da la vida, Cristo es el que te sana, Cristo es esto. Pero él, después de predicar, cuando se iba a su cuarto, era soltero todavía, se ponía a llorar porque su vida era una desgracia.
Yo predico, decía en su oración, yo predico que Cristo hace esto, pero en mi vida no veo eso. No hay nada de eso, de lo que predico. Yo no tengo esa paz, no tengo esa felicidad, todo. Y así predicaba. Entonces, él y hasta llegó al punto de renunciar, pues, ¿no? De ser pastor. Ya no quiero ser pastor, le dijo. Entonces, porque no había esa armonía, ¿no? De que lo que predica lo está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo conocen, estoy refiriéndome pues al pastor Alejandro Bullón, él es el que cuenta ese testimonio, era su realidad, predicaba maravillas, pero nada que ver con Dios, él cuenta eso, ¿no? Su testimonio, hasta que cuando ya sabiamente los pastores con experiencia lo mandaron a la selva para que predique ahí, ahí sí, en medio de las pruebas y dificultades, que casi pierde la vida ahí, ahí recién conoció a Dios, en medio de las pruebas. Se conectó con Dios y recién su vivencia, ¿no? Cristiana fue real. Entonces ahí sí lo que predicaba era también lo que estaba viviendo, pues, ¿no? Y ya no era solamente así la teoría, que muchos podríamos estar predicando así, hermanos, ¿no? Le predicamos maravillas, pero nuestra vida es una desgracia. No. Entonces uno tiene que tener esa experiencia personal, estar conectado con Dios, porque el que no está conectado con Dios sí puede predicar, hacer maravillas, ¿no? Pero cuando venga el Señor va a decir, no te conozco, no te conozco, va a decir, no te conozco. Bueno, ahí hermanos, entonces vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con la realidad de Dios y de su amor? Es una pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con la realidad de Dios y de su amor? Es decir, sobre la base de tus propias experiencias, dicen, ¿no? ¿Podrías predicar a otros con sinceridad y honestidad acerca de la bondad y el amor de Dios? ¿Cuál sería tu testimonio? Son preguntas, hermanos, ¿ah? Y la tercera pregunta dice, ¿cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esperar en el Señor? ¿Y qué te ha enseñado sobre la confianza en Él y sobre la fe en general? Si alguien brevemente quiere responder, responda, hermanos, esa pregunta. A ver, responda. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esperar en el Señor? Esperar en el Señor, ¿no? ¿Y qué te ha enseñado sobre la confianza en Él y sobre la fe en general? Yo no sé si alguien de ustedes puede, pienso que todos pasamos las mismas experiencias, ¿no? Así como las experiencias de Job, por ejemplo, ¿no? Imagínense a Job, un hombre según la vista de Dios, correcto, perfecto, confiado en Dios, pero se mueren pues sus 10 hijos, hermanos, 10 hijos. Al que se te mueran los hijos, hermanos, que se nos fueran los hijos. Y tú estás haciendo lo correcto, estás haciendo todo lo que Dios dice así. Se te mueren tus hijos, hermanos. Y no solamente eso, hay problemas en tu trabajo, en los negocios, todo, a la bancarrota, hermanos. Pero tú estás haciendo bien, eres fiel en todo. Ahora, ¿cómo vas a tú responder a eso? Dice, ¿cuál ha sido entonces tu experiencia cuando te han sucedido esos, o te está sucediendo, o nos está sucediendo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a esperar en el Señor? Y todavía sigue esperando Job en el Señor. Desnudo he venido a este mundo, desnudo me voy a ir. ¿No? Dios me ha dado, Dios me ha quitado. Sea alabado el nombre de Dios, no habló mal contra Dios. Aunque le vino enfermedad, sin motivo alguno, hermanos, la esposa perdió la fe y le dijo, oye, Job, ¿vas a seguir confiando en tu Dios? Maldícelo a tu Dios y muérete, le dice, no, a su esposo. La esposa perdió la fe, pues. Pero Job no perdió la fe. Él decía, no, pero ¿por qué hablas? Como una mujer mala estás hablando. ¿Acaso de Dios no vamos a recibir lo bueno y lo malo no vamos a recibir? Esa fue la respuesta. No habló mal contra Dios seguía confiando. Y todas esas pruebas que le vino a Job era para qué, hermanos, para que conozca más a Dios.
y tuvo un encuentro con Dios, hermanos, ¿no? Tuvo un encuentro con Dios. Y recién empezó a conocer a Dios de verdad, Job. Y para Dios no es difícil, pues, y todo lo que había perdido lo tuvo el doble, hermanos. Tuvo hijos, hijas, las más hermosas. Bueno, tuvo las riquezas, se duplicó, hermanos. Eso en un rato lo hace Dios. Su enfermedad, en un instante lo cura, pues, el Señor. Es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, estas experiencias llegamos a tener con nuestro Señor a través de las pruebas. Porque si no hubiera pruebas, hermanos, no se vería, pues no tendríamos ese. Por eso es la actividad misionera, hermanos. En la actividad misionera es donde adquirimos esa experiencia con Dios. Quien no entra a la actividad misionera, hermanos, no conoce a Dios, no va a tener experiencia con Dios. Esto es importante, hermanos. Bueno, si hay preguntas, comentarios, hermanos, participen y vamos a ir al resumen para terminar, hermanos, el estudio de esta lección, hermanos. Dice, hermanos, aquí en el resumen, el texto clave. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Algún comentario, hermanos, respecto a este texto que ilumina toda la lección de esta semana? Estas son las palabras que les hablé. El Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, ¿no? Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes. Que era necesario, pues, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, el Señor Jesús dice, ¿no? En la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Que tenía que venir, pues, acá, así en forma humana, y tenía que morir, pues, por vuestros pecados, ¿no? Y al tercer día tenía que restar. Esto está escrito, pues, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, toda la Biblia está escrito eso. Adán y Eva sabían que iba a venir la simiente de la mujer, o sea, el Mesías, el Salvador. Estaba Ah, escrito, hermano. Sí, ahí sí, podemos sí. darnos cuenta, hermano, justo que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles era eso, pues, ¿no? Enseñarles todo. Pero el hombre natural, los discípulos, no captaban mucho, pues siempre estaba combinado en que el Señor Jesús va a ser el rey y ellos van a ser los que van a acompañar en el gobierno. O sea, de esa época, ¿no? Como era seguramente la política humana, en ahí estaban concentrados, pues, y por esa razón no captaban, pues, y ahora el Señor Jesús, después de resucitar, ¿no? Está confirmándoles, ¿no? No les decía esto, yo les decía esto. ¿Por qué les dice eso? Porque se daba cuenta seguramente el Señor Jesús que ellos, a pesar que han escuchado, estaban todavía, ¿no? Ahí, como si no hubieran escuchado, como si no hubieran escuchado. Seguro me pasa y pasa a muchos de nuestros hermanos, hermano Justo. Sí, pues, hermanos, así es, hermanos. En la práctica es así. Mucha gente le ha seguido al Señor Jesucristo por diferentes motivaciones. Unos porque se llenaban la barriga en los milagros que hizo el Señor multiplicando los panes, los peces. La gente se llenaba la barriga. Uy, este sí es un buen líder, dice. O sea, no vamos a trabajar ya, pues Él lo hace milagros y nos da la comida. O si estamos en la guerra, nos corta nuestra mano, lo que sea, pero Él nos los pone, ¿no? Y ya está, lo arregla todo. Entonces, esas no son las motivaciones correctas para seguir. El Señor Jesús escapó justamente de estas personas que buscaban esas motivaciones, ¿no? Pero no era porque realmente se dan cuenta que Jesús es el Salvador. Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el único camino, es nuestra vida práctica. Sin Él nadie tiene vida, pues sin Jesús, ¿no? Entonces, cuando uno no se da cuenta de ello, hermanos, pues tiene otras motivaciones y queda en el camino ahí, ¿no? Se chasquea. Sí, alguien quería participar Hermano, justo o esto, pregunta. Sí, eh, hermano.
exactamente lo que usted dice. Bueno, a veces están, eh, uno no entiende, y como los apóstoles en ese momento no entendían, y tal vez era necesario que no lo entendieran en ese momento y que se les explicara después, porque Jesús tenía una misión y venía a morir y ellos no iban a querer que Jesús muriera. Entonces, tal vez era necesario que en ese momento ellos no lo entendieran y ya luego el Señor al explicarle y abrirles ya o quitarles ese velo que podían haber tenido, ellos lo iban a entender mejor. De repente nosotros mismos o la gente tiene motivaciones equivocadas. Por ejemplo, hay gente que piensa que acercarse a Jesús le va a traer puras bendiciones en su vida y va a ser un camino de rosas por donde no van a tener nunca más problemas, y por eso se chasquean cuando entran a la iglesia, porque no es así, los problemas vienen igual. Ahora es distinto para los cristianos porque los problemas son mucho más llevaderos cuando estamos en Cristo, y por eso es tan importante la experiencia personal y saber que todo lo que Dios hace por cada uno de nosotros es para nuestro bien, ya sea que lo entendamos o no, porque muchas veces no entendemos porque clamamos, porque pedimos y no se nos responde como nosotros queremos, pero cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, aunque esa respuesta sea negativa o aunque esa respuesta no venga, sabemos que el Señor está obrando y que Él está al control. Ujú. Muy bien, hermanas, sí, pues, hermanitos, hermanas, que estamos aquí en la sala, por más que nos venga alguna prueba que no entendemos, que nos parece injusto, ¿no? Y como que Dios te ha abandonado. Pero ¿por qué me está pasando esto? Tú no te preocupes, hermano, sigue haciendo lo que es correcto. Sigue haciendo lo que Dios dice. Son pruebas. Y Dios sabe por qué está viniendo esa prueba. De repente no entendemos nosotros, pero Dios sabe. Pero más adelante vamos a entender, hermanos, el por qué. Entonces, en las vidas de los personajes bíblicos vemos eso, ¿no? Les ha pasado muchas cosas y más adelante recién han entendido el por qué. Así que todo está escrito ahí en la Biblia para que nosotros también confiemos, pase lo que pase. No hay que desconfiar de que nuestro Dios es justo y que es amor, hermanos. Y Él todo lo tiene en sus manos. Todo el poder está en sus manos, hermano. La vida, la muerte, todo está en sus manos de nuestro Señor. Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí en resumen el comentario de nuestro hermano Sergio Fustero, ¿no? Dice aquí, comenzar una misión sin planificarla y realizar, dice, preparación alguna para condenarla al fracaso. Interesante, ¿no, hermanos? Lo que está diciendo. Ahora nosotros vamos a hacer la obra misionera o el trabajo en la iglesia, pues, hermanos. No planificamos, solamente improvisamos, pues. Lógicamente, hermanos, si no estamos así, nos preparamos, dice que esa obra que vamos a hacer va a ir al fracaso. ¿Es así, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Si no planificamos lo que vamos a hacer, pues va a ir al fracaso, pues, hermanos, al fracaso. A ver si alguien quiere comentar también, hermanos, ¿no? Cualquier cosa que se tiene que hacer, se tiene que hacer un plan, una planificación para que también la bendición de Dios está pues ahí, ¿no? Cuando hay un plan, porque si lo vamos a hacer así improvisando nada más, pues hermanos, también va a ir al fracaso, ¿no? Bueno, vamos a continuar, dice, y otro comentario. Por eso es necesario que nos preparemos pues adecuadamente para realizar la misión más importante de nuestra vida, compartir las buenas nuevas de la salvación. O sea que, hermanos, viendo ya no lo que pasó con los discípulos, ellos tenían primeramente dentro del plan era que estén unidos. Ya, ese es el plan. Para lograr el éxito, unidos. No van a estar divididos. Pues si están divididos, por ejemplo, en la casa, papá, mamá no están de acuerdo en la educación de los hijos. Y ese hijo, donde papá y mamá se pelean, o el papá le consiente, la mamá no le consiente al hijo y así, entonces el hijo justamente se va a volver en un piraña o se va a volver en un rebelde, no sé, se va a convertir en lo peor ese joven, ¿ya? Donde papá y mamá están desunidos.
esos hijos que viven en ese hogar, va a ser lo peor, hermanos, pues no esos hijos. De ahí surgen pues todo lo malo. Entonces la iglesia o los hermanos tenían que estar unidos, porque si hubiesen estado divididos, pues no, el Espíritu Santo no hubiese venido. Entonces el Espíritu Santo vendría para darles toda, ¿no? La manifestación del poder de Dios para que tenga éxito la predicación de la palabra de Dios. Así que nuestros grupos, iglesias, debemos hacer una cena del Señor para unificarnos, a arreglar nuestras diferencias así entre hermanos de repente o con otras personas para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, por eso es Jesús, necesario que nos preparemos adecuadamente, ¿no? Para realizar la misión más importante de nuestra vida, ¿no? hermano Compartir Jesús, las buenas nuevas de la salvación. Sí, hermanito. no solamente unidos, sino que unánimes, unánimes también, unánimes en un Ah, solo pensamiento, con un solo fin, con una sola meta. así es, muy bien, hermana. Unánimes, dice la Biblia, ¿no? Unánimes quiere decir una sola meta, un solo propósito, y todos, así como el cuerpo humano, ¿no es cierto? Los pies, las manos, todo para hacer algo, participan pues todos unidos. No es que un pie va a decir, no, 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 yo no quiero ir, el otro pie quiere ir, la otra mano quiere hacer, la otra mano no quiere hacer. No, pues no, no se ve eso en el cuerpo humano. Todos no tienen que participar, pues hermanos, ¿no? Esto es unánimes, eso quiere decir unánimes, ¿no? Muy bien, gracias, hermano. Bueno, otro comentario que nuestro hermano pone, dice, repasando la historia de los apóstoles, comenzaremos, pues, hermanos, estudiando la motivación indispensable pues para el éxito de cualquier misión. Hermanos, la motivación. ¿Por qué Pablo dio su vida por el Señor? Porque él no le importaba que le metan a la cárcel, que le apedreen, ¿no? Que le azoten, el frío, el calor, el hambre, los hermanos le critiquen. Entonces, ¿por qué él seguía adelante? ¿Qué le motivaba a él, pues, hermanos? ¿Qué le motivaba a él para seguir adelante? Y así, los otros apóstoles Hermano, también, justo hermanos, ¿no? ¿Y cuántos, hermanos? Sí, hermano Elías. cuando una persona está motivada, Ujú. Cuando una persona está motivada. Es la pregunta, ¿no? Y ya, sí, justamente ahí estamos, pues ahí justamente tratando de dar respuesta a esa pregunta, ¿no? O sea que el apóstol Pablo, por ejemplo, ¿por qué él estaba motivado? Porque está haciendo la obra de Dios hasta dar su vida. O sea, ¿qué es lo que le motivaba a él? Eso. Hermano, ¿Qué le... Sí, hermano. creo que está motivado o motivada la persona es cuando se conoce a sí mismo y conoce al Señor Jesucristo, porque la Biblia habla de un Dios todopoderoso y habla de nosotros. Entonces, si hayamos comprendido, entonces la persona va a ser motivado. Eso creo que es la respuesta, tal vez, hermano. Sí, Gracias. sí, sí. Bueno, bueno, vale la pena no mencionarlo una y otra vez, hermanos. Recuerden que el apóstol Pablo antes era Saulo de Tarso, un asesino que perseguía a los cristianos y los mataba pues a diestra y siniestra, hermanos, ¿no? Los metía a la cárcel. Era completa, aunque él era pues como un pastor, digamos, de la iglesia adventista, o sea, era un hombre pues un celoso, un fariseo, un príncipe, un erudito, doctor en todo, hermanos, conocía todo. ¿Quién le iba a igualar a él? Pues era lo máximo, ¿no? Que hay. Pero no conocía a Dios, pues, y bajo las motivaciones pero mataba, también porque, estaba motivada y para hacer esos actos. claro, estaba motivado, Motivado. Sí, para claro, hacer, porque nadie puede hacer cuando si no está motivado. Entonces, es. para hacer una cosa uno tiene que ser bien o mal motivado o motivada. Claro, la motivación en este caso de Saulo de Tarso es de que pues él creía, ¿no? Hacer la voluntad de Dios, que estaba sirviendo a Dios, pero estaba pues, o sea, la falla, ¿dónde estaba ahí, hermanos? La falla, ¿dónde estaba? El no aceptar a Jesús, pues, hermanos. Los fariseos, los judíos, no aceptaban a Jesús, pues.
Para Jesús, para ellos era un impostor, no era el Mesías. Y sin Jesús, uno quiere hacer la obra de Dios, no, pensando que está haciendo bien. Por ejemplo, en realidad, el papado, por ejemplo, supuestamente estaban haciendo la obra de Dios, pero en realidad están separados de Jesús, de la palabra de Dios, en este caso la Biblia. Pero qué cosa no han hecho, han hecho los peores crímenes, han cometido, ¿no? Y han matado a los cristianos a diestra y siniestra, ¿no? De aquí y de allá. Miren, la iglesia supuestamente de Dios, el papado, los sacerdotes, todos, ¿no? ¿Qué cosa no hacían, hermanos? Han hecho y deshecho, ¿no? Así como el apóstol, o como Saulo, pero ¿cómo es que él cambia de dirección cuando hay un encuentro con Jesús y cuando él se rinde a Jesús y es instruido por Dios? Y entonces ahora sí con Dios ya no es lo que era antes, era malo, ¿no? Porque aparentemente estaba con Dios, pues los fariseos aparentemente estaban con Dios, pero no aceptar a Jesús es estar pues sin Dios, porque el único camino para estar con Dios es Jesucristo. Y entonces, hermanos, pues ahí se motivó pues ahí por el encuentro con Jesús, por la vivencia con Jesús. Por eso su secreto de él, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Frío, calor, la muerte? ¿Qué? ¿Principados, algo? Nada, nada, nada. Entonces, su Hermano unidad con Justo, Cristo, sí, hermano, hermano Justo, buenos di- días. buen día, hermano. Él estaba haciendo todo según su conocimiento y pensando que él estaba haciendo bien en ignorancia porque no tuvo un encuentro personal con Jesús. Así es, Pero hermano. después que tuvo ese encuentro, él recién acomodó todo su Fíjate el micro conocimiento bien, hermana. a lo Sí, que hermanita, yo su le internet estaba está, diciendo. Es sí, por eso que incluso hasta su nombre cambió hermanita, y está todo su, su no le estamos escuchando bien, hermanita, no se está escuchando motivación bien. fue cambiado a lo que él atacaba y ya lo defendía y no le importaba nada porque esa motivación, y no importa lo que nos suceda, así como hermano, entonces cada encuentro, cada cosa que nos sucede, y ya, hermano, Muy bien, muy disculpe. bien, muy bien, hermanos. Bien, así pues, hermanos, está indicando, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Hermanos, aquí dice, eh, repasando la historia de los apóstoles, comenzaremos estudiando la motivación indispensable para el éxito de cualquier misión. Veremos los pasos previos a realizar antes de comenzar, ¿no? Cómo empezar la misión y finalmente cómo continuar realizando sin decaer ni desanimarnos, hermanos. Entonces aquí en la lección pues se menciona esos puntos importantísimos, ¿no? Para hacer las cosas bien, ¿no? Estar bien motivados, pues. Vamos a ver, hermanos, la lección nuestro hermano lo divide en motivación para la misión. Aquí dice una experiencia personal. Esto es lo que estamos comentando, hermanos. La motivación para la misión debe haber una experiencia personal, un conocimiento de Dios como Pablo se conoció pues con Jesús, ¿no? Entonces, esa experiencia personal uno tiene que tener, esa es la motivación correcta, porque si no tenemos una experiencia personal con el Señor Jesús, no podemos hacer la obra. ¿Qué vamos a decir, pues, hermanos? Un, un fundamento profético, entonces también tenemos que tener el fundamento profético, o sea, con un escrito está, la palabra de Dios es palabra de Dios, pues hermanos, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la Biblia, ¿no? Esas son motivaciones para hombres. La segunda parte dice preparación para la misión.
Entonces, para hacer cumplir esta misión, entonces recomienda, hay que orar, prepararse, hay que estar unánimes, como ya hemos dicho, ¿no? Para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Tercera parte, practicando la misión, ¿no? Entonces, ya entrando en la práctica, hermanos, es la actividad unánimes, o sea, todos unidos, hermanos, ¿no? Nadie se opone, ¿no? A lo que la obra que se tiene sin decaer, continuar, hermanos, sin decaer, o sea, perseverar, ¿no? Perseverar, perseverar. Muy bien, entonces, eh, eh, vamos entonces aquí a desarrollar, a ver, rápidamente para terminar. Dice, motivaciones para la misión, la primera parte, ¿no? Esto es la experiencia personal, hermanos. Ya, bueno, lo hemos ya mencionado. Vamos a ver acá esto. A ver, un ratito. Ubicar así, ya. Bueno, tampoco se lee así, ya. Mateo 28:8 dice, la experiencia personal. Entonces ellos saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Entonces, para testificar, hermanos, las mujeres, ellas fueron a buscar el cuerpo de Cristo para ungir y encontraron el sepulcro pues abierto, y cuando entran ya no está el cuerpo de Jesucristo. Y los ángeles le dicen, ¿qué están buscando aquí entre los muertos? Al que vive. ¿Acaso no se acuerdan que les ha dicho que él iba a resucitar al tercer día? Y estas mujeres, con todo ese mensaje recibido de los ángeles, van a contar, pues motivados por ello, van a contar esa experiencia a los discípulos. Y los discípulos no creían, pues no. Bueno, ahí está, la experiencia personal. Pues si uno no tiene esa experiencia, pues, ¿qué vamos a poder hablar, pues, si no tenemos experiencia? Siendo aún oscuro, dice, un grupo de mujeres fue al sepulcro y lo encontraron vacío. Unos ángeles les dijeron que Jesús había resucitado. Corrieron a compartir la noticia con los discípulos. En el camino Jesús mismo se les apareció, llenas de gozo, comunicaron la noticia. El mismo Señor también se presentó, pues, ¿no? Se presentó así. Muy bien. Ahora, vamos a continuar aquí en los comentarios, ¿no? Sorprendentemente, hermanos, los discípulos no creyeron, pues, a las mujeres, hermanos, no las creyeron, pues, hermanos. Entonces Pedro corrió, pues, al sepulcro para verificar lo que decía, ¿no? Y corroboró, pues, ¿no? La historia de las mujeres y quedó maravillado, dice la Biblia. Pedro estaba maravillado. Sin embargo, dice, hermanos, no compartió la noticia hasta que tuvo un encuentro personal con Jesús. Pedro, ¿no? Otros dos discípulos, hermanos, corrieron desde Maús hasta Jerusalén para contar que habían tenido un encuentro con Jesús resucitado, hermanos. Son motivaciones, ¿ah? Lo que les ha impulsado así a testificar. Finalmente los discípulos creyeron cuando vieron personalmente a Jesús, pues hermanos, en ese momento Jesús les encargó la misión que hasta entonces no estaban preparados para realizar. Bueno, el Señor dio las indicaciones, ¿no? Que se prepararan, que estén unidos en Jerusalén, unánimes, ¿no? Para que pudieran recibir el Espíritu Santo y predicar. Y cuando así fue, predicaron y se bautizaban. Cada día 3,000 y así, miles se bautizaban. Entonces hay que tener una experiencia personal. ¿Cuál fue el elemento que motivó a todos ellos a compartir el Evangelio con otros? Ahí está la respuesta, hermanos. Una experiencia personal con Jesús. Una experiencia personal con Jesús. Nuestra experiencia personal con Jesús, hermanos, es lo que nos motiva a contar a los demás lo que Él ha hecho por nosotros. Claro, hermanos, como tenemos esa experiencia, podemos decirle a la persona, está en la cárcel, no importa, mira, Dios te va a sacar de la cárcel, pero tú confía en Él, cree en Él, sé sincero, confiesa tu pecado, todo, ¿no? Y Él te va a sacar. Estamos seguros. El enfermo también, pues, tienes médico de los médicos, Él te cura pues en un instante, pero arregla tu vida con Dios. Ahora,
Si mueres, no hay ningún problema, pero arregla tu vida, vas a tener vida eterna, vas a descansar sin la sepulcro. Cuando venga, vas a vivir eterna. Y esto lo decimos con toda certeza porque creemos. Y la gente también que escucha, mm, que cree, pues ellos también pues, se vuelven también discípulos del Señor, ¿no? Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios, hermanos, a fin de enseñar a Jesús a otros. Entonces podremos transmitir, pues, hermanos, la viviente experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y fe. Hemos recibido a Cristo y con fervor divino podemos hablar de aquello que es un poder que reside en nosotros. La gente debe ser atraída a Cristo, debe darse prominencia a su eficacia salvadora. Así es, hermanos, ¿no? Entonces, los que conocemos a Dios, entonces vamos a hablar acerca de Él, y Él es el que hace las cosas, no nosotros, ¿no? Que nosotros somos, pues, tan igual como cualquier persona, ¿no? Pecadores, pero gracias al Señor que con su sangre nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, podremos testificar, pues, así. Otra parte, hermanos, es el fundamento profético. O sea, no podemos desligarnos, hermanos, de la palabra de Dios. ¿No? ¿Cuántos cristianos puede haber en este mundo, pero no conocen la Biblia, la palabra de Dios, no leen? Son sinceros, están en diferentes grupos religiosos, pero no conocen, no estudian la Biblia. Muchos hermanos tenemos en la iglesia popular, ¿no? En la iglesia papal, tienen Biblia, hermanos, pero no lo leen la Biblia, sacan nomás algunos textos que convienen, pero más viven en las tradiciones y las costumbres. Hay de aquella persona que es sincera, esté en cualquier grupo, hermanos, que lee la Biblia y se sorprende, dice, pero ¿cómo? ¿Cuántos hermanitos dicen? Yo, mira, hacía tomar cajas de cerveza ahí en los cargos, yo hacía eso, yo dirigía a los borrachos, he hecho beber esto y tantas cosas, he gastado plata, tantas cosas, pero no sabía eso y eso no debía haber hecho. Pues cuando lee la Biblia, recién se da cuenta. ¿Ah? Entonces es importante, hermanos, el fundamento profético que está en la Biblia. Estas son las palabras que os hablé, dice el Señor, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que el conocimiento de la Biblia, la palabra del Señor, es importante, hermanos. Mucha gente es sincera en diferentes grupos y no conocen pues la Biblia realmente. Algunas partecitas nada más conoce, pero lo otro es pues las tradiciones y costumbres que de repente está ahí, lo están practicando, pero que contradice pues a la palabra de Dios. Cuando Jesús resucitado se presentó ante los discípulos, estos pues pasaron del miedo al gozo. Finalmente creyeron, pues hermanos, ¿no? Entonces Jesús ha tenido que presentarse delante de sus propios discípulos ahí, ¿no? En el aposento alto, hermanos, y con dificultad incluso han creído, ¿no? Porque al inicio pensaban que era fantasma. Y el Señor dijo, no soy fantasma, soy de carne y hueso. Ven, atócame mi mano, atócame mis pies, atóquenme para que vean que soy de carne y hueso. A ver, ¿tienen algo de comer? Sí, entonces había pescado asado, dicen. Le alcanzaron, miel también, entonces, y comió pues delante de ellos, ¿no? Así el Señor Jesús resucitado. Así resucitado el Señor se ha ido pues así de carne y hueso al cielo también. Entonces, la gente recién creyó, los discípulos también que estaban dudando, creyeron pues hermanos. Entonces, dice, pero aún la experiencia personal es sumamente importante, ¿no? Pero aunque la experiencia personal es sumamente importante, dice Jesús, no se conformó con eso, hermanos. Los llevó a una segunda experiencia no basada en los sentimientos, sino en la razón, dice. El conocimiento de la palabra profética de Dios. Esto es importante, hermanos. Por eso yo hacía un comentario, no sé si a alguien le ha chocado así el comentario que hacía. Si hay alguna persona que no acepta la Biblia como palabra de Dios, está perdiendo su tiempo, ¿no? Estudiando la Biblia, ¿no? Porque se va a volver loco. Hay tantos eruditos que están discutiendo en el Internet, doctores del estudio de la Biblia, ¿sí?
pero no creen pues que es palabra de Dios, creen que es palabra de Lucas, que es palabra de Pablo, que es de Moisés, su palabra. Claro, si creen que es de hombre, el autor es hombre, claro, todo el hombre se equivoca, pues, y discuten y discuten y discuten, no aceptan la Biblia como palabra de Dios, ¿no? Dios es esta Biblia, hermanos, que tiene 66 libros, está dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios y uno tiene que aceptar. ¿Qué le vamos a discutir pues, a Dios? Lo que necesitamos es solamente entender. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Decir, Señor, hazme entender esto. No entiendo. Y el autor, que es Dios, ¿no? El autor de la Biblia nos hará entender, pues, hermanos. Es así, hermanos, ¿no? Estoy bien convencido de eso. Bueno, dice, es de esta forma nuestra experiencia personal se complementa, pues, con un conocimiento profundo de la Biblia y especialmente de las profecías. Observa que este conocimiento solo se puede alcanzar cuando Jesús nos abra el entendimiento. Bueno, es lo que nuestra hermana Mónica también hacía mención. Mientras nuestro entendimiento no está abierto, hermanos, o sea, la motivación correcta, ¿no? De estudiar la Biblia también, ¿no? Debería ser la salvación, ¿no? Nuestra salvación, ¿no? Pues cuando no hay esa motivación correcta, de repente uno lee la Biblia solamente para discutir y así. Entonces, no, Dios solamente, el Espíritu Santo es el que puede abrir nuestra mente, ¿no? El entendimiento, y así podemos entender. Y si no es así, pues no, nunca vamos a entender. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento podemos ver cómo Dios anunció los eventos históricos y cómo se cumplieron, hermanos. Ahí está, por ejemplo, la estatua que Daniel descifró, ¿no? Y esto al rey Nabucodonosor. La historia de todo el mundo hasta el final, hasta el fin del mundo, hermanos. Y cómo se cumplió especialmente los relacionados con nacimiento y vida y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Ahí está, por ejemplo, la piedra que es la segunda venida del Señor, que simboliza la segunda, que cae sobre los pies de toda la historia del mundo, que representa a los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿no? Y estamos en esa parte, ¿no? Roma papal, estamos ahora, ¿no es cierto? Y entonces esta piedra viene y destruye toda la imagen, todo, ¿no? Es la segunda venida del Señor Jesús, ¿ya? Y polvo se vuelve todo, ¿no? Es el fin del mundo, pues, ¿no? Y de esa piedra, pues, se hace grande, ¿no? Eterno el pueblo de Dios. Bueno, estudiando las profecías podemos ver cómo la historia se ha ido desarrollando tal como fue anunciada en la Biblia, por ejemplo, Daniel capítulo 2 que estoy mencionando. Con este conocimiento podremos compartir con otros estas profecías y otras que aún faltan por cumplir, especialmente las relacionadas con la segunda venida de Jesús y la vida eterna. Tenemos que conocer entonces la palabra de Dios y guiarnos por ella, ¿no? La otra parte es preparación para la misión, hermanos, oración y preparación. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea que, hermanos, aquí las recomendaciones son de que estemos unidos, unánimes, como ya aclaró nuestra hermana, ¿no? Una sola idea, un solo pensamiento, así la iglesia, con todos los hermanos así, a trabajar, ¿no? A hacer todas las obras que se ha planificado. Entonces, así tiene que ser, ¿no? Entonces, está orando y haciendo todo, ¿no? Lo que Dios dice que hagamos. Eso es importante, ¿no? Aunque estaban motivados, tenían ya el encargo de realizar la misión. Se les pidió, pues, que esperasen aún un tiempo hasta que recibiesen poder desde lo alto, ¿no? ¿A qué dedicaron ese tiempo de espera, hermanos? A la oración han dedicado. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar pues, palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, hermanos. ¿Qué más, hermanos, en ese tiempo de reunión? Les dedicaron pues a la preparación, siendo los 12 los encargados de dirigir la misión, propusieron reparar la ausencia de uno de ellos, Judas, de modo que pudiese seguir el plan original. Esto fue un acto de preparación logística. Ya, entonces debía haber 12 discípulos, pero uno se perdió, pues Judas.
y había que reemplazarlo, ¿no? Entonces estaban haciendo esa preparación logística, le llama eso, ¿no? Por otra parte, antes de comenzar cualquier proyecto para la obra de Dios, debemos buscar su guía en oración. Es así, hermanos. Antes, ¿no?, de cualquier proyecto hay que decir, Señor, guíanos a hacer incluso el proyecto, ¿no?, de trabajo que vamos a hacer en nuestra iglesia. Y hay que hacerlo con oración y preparación logística de la acción. Dice, ¿qué vamos a necesitar? También decir, ¿qué necesitamos? Por ejemplo, vamos a ir a tal comunidad, ¿dónde vamos a predicar? ¿Qué vamos a llevar? ¿Va a ser una carpa, asientos? ¿Qué vamos a necesitar? No, el equipo, ¿cómo vamos a predicar? ¿Quién va a predicar? Todo, ¿no? Se tiene que planear. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Quién llevará a cabo cada parte? ¿Cómo conseguiremos los recursos? Ahora, con nuestra movilidad, ¿quién? Y así, uno tiene que planificar, practicando la misión. Actividad unánimes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablar. Y aquí ya se manifiesta el poder de Dios, pues, hermanos, ¿no? La preparación había terminado, había llegado el momento de la acción, hermanos. Ya. Actuaron de forma unánime, todos juntos, nadie estaba discutiendo, no es que estaba discutiendo Pedro con otro, dice, con Santiago, no, no, todos unánimes, hermanos, ahí están, con un solo pensamiento, ¿no? Todos poniendo el hombro, todos recibieron dones del Espíritu Santo, todos hablaban, pues, ¿no?, en diferentes idiomas, que Dios les dio ese poder. Usaron estos dones para hablar de Jesús. Ante la crítica, un líder defendió al grupo, dice, ¿no? Porque ahí no criticaba a la gente, decía, están borrachos estos, decían. No, no están borrachos, decía, ¿no? Lo que pasa es que se está recibiendo promesa, es una profecía, está cumpliéndose esa profecía, decía. Se presentó a Jesús ante las personas y se habló de Jesús, pues hermanos, recuerden ahí a Pedro hablando, ¿no? Y diciendo, ustedes lo han matado, pues lo han crucificado al Salvador, al Mesías. Ustedes han hecho eso. Entonces la gente se compunge de corazón, le duele su corazón, dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Arrepentíos, pues, dice, ¿no? Bautícese cada uno de ustedes y recibiréis el perdón de vuestros pecados y también van a recibir el Espíritu Santo. Se les acusó, pues, de haber crucificado, ¿no? Pablo les acusó, ustedes lo han crucificado, o Pedro, ¿no? También se les aseguró que podían recibir el perdón, hermanos, ¿no? Hubo un llamado al arrepentimiento. Muchas personas aceptaron a Jesús, 3,000 personas, hermanos, se bautizaron. Todos tenemos una parte que realizar en la misión. Para ello, cada uno es dotado de los dones que el Espíritu considera necesarios. De esta forma, toda la iglesia, unánimes, proclama el mismo mensaje. Jesús tiene poder para salvar al más vil pecador. Esto es importante, hermanos, ¿no? Que no hay alguien que no pudiera tener, o sea, a cualquier persona, por más grande pecador, hay solución para ese. Entonces, el mensaje especial, ¿no? Ese amor de Dios es incomprensible, pero pues ahí está. Hay perdón para todos. Entonces, incluso para aquellos que lo han clavado en la cruz, entonces había perdón, pero debían reconocer, arrepentirse, bautizarse, ¿no? Entonces entregarse al Señor. Al presentar a Jesús, permitimos, hermanos, que el Espíritu Santo actúe sobre el corazón de cada persona que escucha, ¿no? Dándole la oportunidad de arrepentirse y aceptar el perdón, ¿no? Continuar sin decaer y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Hermanos, ¿por qué, digamos, se bautizan cientos de hermanos? Hoy en día se bautizan y después de tiempo vemos, analizamos, ¿dónde están los hermanos que se han bautizado? De 100, hay uno nomás que ha quedado ahí en la iglesia. ¿Y dónde están los demás? ¿Qué ha pasado, hermanos? Entonces, esto es lo que está faltando, hermanos. O sea, los que se bautizan como discípulos deben ser discípulos y deben perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahí es donde hay que ayudar a los hermanos nuevos, ¿no? A que sigan adelante, trabajando, no cruzados de las manos ahí, sino tienen que perseverar en el estudio de la palabra del Señor, en el conocimiento, ¿no? En la comunión unos con otros, debe estar ahí ya ligado, ¿no? En el partimiento del pan y en las oraciones.
Entonces, o sea, el que se bautiza tiene que seguir preparándose así, ¿no? Hasta que madure, y hay que estar los demás hermanos acompañando. En un solo día la iglesia, a la iglesia, hermanos, ingresó pues 3.000 nuevos miembros. Pero no eran simplemente miembros, hermanos. Tenían que volverse pues discípulos. Debían dejar la predicación y atender a los nuevos miembros. A ver, hermanos, dice aquí. Pregunta, ¿debían dejar la predicación y atender a los nuevos miembros? ¿Debían dejar de atender a los nuevos miembros y seguir predicando? Ese era un problema, hermanos, que había que resolver. Justamente había un problema ahí en la iglesia inicial, primitiva, ¿no? De ahí que se nombró 7 diáconos. Pues nosotros no vamos a estar atendiendo ahí a las necesidades de los hermanos. ¿Y quién va a predicar? Pues si vamos a estar ocupados en dar alimentos, todas las cosas, ¿y quién va a predicar? Mejor vamos a nombrar 7 diáconos, los diáconos que se ocupen de atender las necesidades de los hermanos. Y nosotros vamos a seguir predicando. Y así en una junta de iglesia, una reunión, un concilio que hacen, a los líderes llaman y toman ese acuerdo, ¿no? Bueno, la solución incluyó ambos aspectos, ¿no? Atención a los nuevos miembros. Bueno, en este caso hay que fortalecerlos a través de las doctrinas, la enseñanza, comunión, camaradería, los grupos pequeños, hermanos, partimiento del pan, la Santa Cena, hermanos, las oraciones en grupo, o sea, los grupos pequeños, hermanos, es importantísimo. La predicación del Evangelio. Todos se reunían en el templo de los judíos, no en este caso, no en una iglesia cristiana, para testificar de Jesús, ¿no? Se relacionaban con todo el pueblo ganando su favor, hermanos. Bajo la dirección de los apóstoles, los nuevos miembros se convertían en predicadores de la palabra. Su vida mostraba el cambio producido por Jesús en sus corazones. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, los que se bautizan se unen a la iglesia. La iglesia es el corazón, diríamos, ¿no? De donde está, pues, ¿no? La hermandad. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿no? Y ahí el que se bautiza tiene que estar, ¿no? Unido ahí, ¿no? No puede estar desligado. Es como decir, una persona puede decir una mano, digamos. Ahora dice, no, yo no quiero juntarme en la iglesia, pues yo voy a estar en mi casa nada más, ¿no? Y entonces, como si una mano que se separa del cuerpo, no puede ser, no, no tiene sentido eso. Entonces, todos los que se bautizan están en la iglesia, pues, ¿no? Y trabajan unidos en la iglesia. Bueno, aquellos que pertenecen a la familia de la fe nunca debían dejar de reunirse, hermanos, porque este es el medio que Dios ha designado para conducir a sus hijos a la unidad, a fin de que con amor y compañerismo cristiano se ayuden y fortalezcan y animen unos a otros, hermanos. El desafío semanal, hermanos, ¿qué es? Piensa en alguien, hermano, en tu vida que desearías que fuera creyente. ¿Qué les parece, hermanos? Pensar en algo. Un grupo de hermanos, ahí en las oraciones, en las mañanitas, en una iglesia, les recuerdo ahí, ¿no? Que él pues era un hombre terrible, y entonces él los acusó a los hermanos de terroristas y todo, decían, ¿no? O sea, era una persona terrible. Su esposa se iba a bautizar, pero no quería, le impidió y todo, ¿no? Y él luchó, entonces. Pero los hermanos en la iglesia, ahí en la mañana, en la oración decía, ¿qué vamos a orar? Vamos a orar ya para que ese hermano, que el esposo de ese que es malo, así que vamos a orar para que sea diácono de nuestra iglesia. Entonces oramos, pues, Señor, te agradecemos que tú vas a hacer a este hombre un diácono y así. Gracias porque va a ser un diácono, Señor, el esposo. Entonces, y ahora es hermano diácono de la iglesia, pues realmente no ese hombre que. Y es así, hermanos. Entonces, si piensas en alguien en tu vida que desearías que fuera un creyente, así va a ser, hermanos. Pide a Dios, ora cada día para que esa persona tenga una experiencia personal con Jesús. El desafío avanzado, hermanos, ¿a quién estás discipulando, hermano? Y conduciendo a una relación con Jesús. Busca maneras de guiar a esa persona a la comunión con otros creyentes. Hermanos, hay que agarrar a un hermano o tomar a un hermano
que recién se bautizó, de repente hay que llevarlo, ¿no? Que los que ya conocemos, vamos, acompáñame, vamos a visitar. Ya sí, hay que discipular. Que Dios los bendiga, hermanos. Hemos terminado el estudio de nuestra lección. Voy a pedir, a ver, aquí a nuestra hermana Mónica, por favor, estás con nosotros. Por favor, despídanos con la oración, hermanita. Amén, hermano. Orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre. Estamos agradecidos, Padre, por su palabra, que nos inspira, mi Señor, que nos invita a reflexionar en cuáles son nuestras motivaciones para predicar acerca de usted. Mi Señor Santo, ayúdenos, Padre bendito, a tener una experiencia personal, mi Señor, a vivir en comunión con usted, a depender cada día de usted, mi Señor, a, a recibir esa gracia que usted nos da cada día, mi Señor, y compartirla con aquellos que aún no le conocen. Señor Santo, le rogamos para que usted nos siga acompañando hasta ahora en nuestros quehaceres, mi Señor. Úsenos como instrumento en sus manos, Padre bendito, y aquella obra que usted empezó en nuestras vidas, mi Señor, yo sé, estoy cierta de que así será, que será fiel en completarla, mi Señor. Esta es nuestra esperanza, que algún día le veremos, mi Señor, y le veremos cara a cara. Padre amado, sabemos que no merecemos nada. Le rogamos todo en el nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana, hermanitos.